Hola, ¿qué tal, Co? Bueno, seguramente se preguntarán por qué estoy con la voz en off. La razón es simple, no me gustaba mucho estar hablando dentro del casco mientras conducía. eh, a veces un poco como que me distraigo, sobre todo si hay tráfico. Y, y el segundo aspecto, bueno, es estar en algún lugar sosteniendo la cámara y hablando solo. Imagínense la gente alrededor, ¿no? Que podrían estar pensando. Seguramente mucha gente no le, no le presta importancia a esas cosas, pero bueno, a mí particularmente mucho no me convencía. Pero bueno, si esto no sale bien, volveré a hablar solo ante la cámara y dentro del casco. Bueno, el fin de semana pasado, el sábado pasado, el 21, eh, me dirigí hacia el mar del Japón, a en realidad, a la prefectura de Kioto, pero en su sector sobre las costas del mar de Japón. Yo vivo actualmente en la ciudad de Kobe, que está en el Pacífico, y bueno, prácticamente tuve que cruzar el país, que no es mucho, pero bueno, de costa a costa. Es un viaje de aproximadamente 142 kilómetros. Bueno, lo digo de nuevo, fue a la prefectura de Kioto, eh, al parque cuasi nacional Tango Amano Hashidate Oeyama. Bueno, es porque es parque cuasi nacional. Estuve ahí averiguando y a diferencia de los parques nacionales bueno, es un poco más chico, el ecosistema no es tan variado y bueno, como dije, las dimensiones no llegan a las exigencias que debería tener para llegar a ser un parque nacional o declarado parque nacional. Pero bueno, se le da este nombre porque hay un montón de cosas, ya sean edificaciones, paisajes o animales que están protegidos, ¿no? Y creo, si no mal recuerdo, es administrado por la prefectura. En cambio, parques nacionales es administrado por la nación. Eh, bueno, lo primero que visité, ahora van a ver el principio del video, eh, se llama Amano Hashidate, que literalmente significa eh, puente celestial o lo que a mí más me gusta, escaleras al cielo, como la canción de Led Zeppelin. Y bueno, hay un montón de leyendas. Bueno, esto en realidad es una barrera de arena, creo que se le dice tómbolo. Es una barrera de arena formada hace unos 6.000 o 7.000 años, por acumulación de sedimentos traídas por el mar y por el río. Eh, bueno, hay varias leyendas con respecto a esto. Una leyenda es que había dos dioses, un dios y una diosa. El dios era celestial y la diosa era terrenal. Y bueno, el dios quería visitarla más seguida. Y esto es cuando estaban haciendo Japón, supuestamente. Entonces el dios, para poder visitarla más seguida, construyó un puente o unas escaleras que unía el cielo con la tierra. Hasta que un buen día, creo que un viento tiró todo y bueno, quedó la escalera o el puente sobre el mar. Esa es una de las leyendas. Y bueno, y se ve que ya no tenía que hacer tanto viaje, ¿no? El dios. Y bueno, después de eso decidí recorrer la península de Tango, sí, como la música, como el baile tango. Es una península que está ahí bueno, como dije antes, sobre el mar de Japón. Y la recorrí no completa, pero bueno, una muy buena parte en sentido antihorario, o sea, bordeando todo con vista al mar de Japón. Dentro de la misma península visité el faro
Kyoga Misaki, que es el punto más norte de la prefectura de Kioto. Después visité unas formaciones rocosas de origen volcánico. Bueno, después una playa de arena, bastante, no hay tantas playas de arena porque, bueno, toda la península prácticamente son acantilados y, bueno, los espacios, digamos, unas especies de entradas es donde se han formado playas. Y, bueno, al final de todo visité el monumento al Meridiano 135. ¿Qué es el Meridiano 135? Bueno, es el centro horario de Japón, es la mitad de Japón, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, y el monumento este que visité es el punto más norte, dentro de Japón, el punto más norte del meridiano central. Yo hasta ahora conozco el punto norte, bueno, lo acabo de visitar, y también conozco el punto sur, que está en la isla Tomogashima, perteneciente a la prefectura de Wakayama. Y el punto central, el punto equidistante, o sea, que tiene la misma cantidad de kilómetros hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, está ubicado ahí, acá en la prefectura de Hyogo. Así que algún día lo visitaré, creo que en la ciudad de Suma, si no mal recuerdo. Capaz que me estoy equivocando, tendría que averiguar. Y bueno, ahí los dejo acá con el viaje, mientras me traslado por la barrera de arena, el Tómbolo, y después, bueno, ahí seguiré recorriendo, seguirán viendo el recorrido hasta, como comenté antes, el faro de Kyoga Misaki, las piedras volcánicas y la playa y el monumento. Y después, bueno, el monumento me pegué la vuelta. Listo, disfruten el video, capaz que sigo comentando más tarde.
Bien, después de recorrer unos varios kilómetros, llegué a un mirador, bueno, como verán en el cartel que dice Tango Amano Hashidate Oeyama QNP. Ese QNP significa Quasi National Park, ¿no? Pero bueno, acá en japonés está puesto como eh, Parque Kokutei Koen, como un parque declarado, o sea, por parte de la nación, o sea, yo había en un momento dije, sí, sí, está administrado por Kioto, pero eh, digamos como que el país lo tiene señalado, ¿no? Como un punto importante. Así que realmente me gustó muchísimo este punto, este mirador. No me lo esperaba, no me lo esperaba ahí. Después de venir dando vueltas, curvas contra curvas ahí en la ruta, no, y por suerte muy poco tránsito, prácticamente me encontré con muy pocos autos, sí muchos ciclistas que la verdad que yo llego a hacer esa subida, me estallarían las piernas. Y muchos ciclistas ahí disfrutando del lugar. Y por suerte, vehículos automotores muy pocos. Así que se ve que, bueno, va a ser un lugar que vendré seguido, a pesar de que desde mi casa me llevó casi 3 4 horas llegar al lado del mar de Japón, al lado contrario. Así que bueno, sigan acá mirando el paisaje.
Bien, después de Mirador seguí unos kilómetros más y llegué al faro de Kyogamisaki, que como comenté al principio indica el punto más norte de la prefectura de Kioto. El faro este, bueno, acá estaba mirando una fotografía del cartel, un cartel informativo. En el video lo van a ver también. Fue construido, o sea, se inauguró el 25 de diciembre de 1898. O sea, bastantes años, no sabía que tenía tantos años. Está impecable el faro este. 1898, Navidad de 1898. Está a 140 metros sobre el nivel del mar. Y qué otro dato puedo pasar? Ahí, mientras estoy mirando el faro este, las fotos. La ubicación está en los 35 grados norte, 35 grados 46 minutos 38 segundos norte, y meridiano este. O sea, ahí está, meridiano este, 135 13 minutos 24 segundos. Después dice la fuerza del brillo. Dice 28. Esto es 28 por 10.000. 28 por 10.000 candela. Sinceramente no sé qué es ese dato. La luminosidad. Dice, bueno, es la fuerza del brillo. Después el alcance es de 22 millas náuticas, unos 40,7 kilómetros. Y la altura digamos, del faro en sí son 12 metros, pero desde la superficie del mar son 148 metros. No, acá hay algo que no entiendo. Dice que está a 140 metros. Ah, ahí está, sí, son 148 metros sobre el nivel del mar. Así que a ver si puedo dar otro dato más de este faro. No, más o menos es eso. Viejito, pero la verdad muy, muy lindo, muy pintoresco. Los faros de acá realmente están muy cuidados. La mayoría son de material, ladrillo y cemento. No, yo no vi otro tipo de faros, ¿no? Y bueno, la ventaja de ponerlos sobre montañas o barrancos de gran altura es lo que lo ayuda a tener una buena distancia para luminosidad. Así que, bueno, vamos a seguir con la vuelta. Bien, después del faro, yo hablé de unas formaciones rocosas de origen volcánico, pero en realidad o sea, acá en Japón, en un montón de lugares hay formaciones con rocas de origen volcánico. Prácticamente es todo volcán, ¿no? Hay muchísimos volcanes. La actividad volcánica es muy fuerte acá en Japón.
Pero en realidad fui porque hay un lugar llamado, una de las piedras de estas formaciones, la bautizaron la roca Godzilla. Sí, Godzilla como el monstruo ese de los mares de acá de Japón, ¿no? Y dije, bueno, eso es algo que tengo que ir a ver. Son las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y llegué al lugar, el indicador del teléfono celular me decía, bueno, que había llegado, que estaba a mi derecha, seguramente lo escucharán en el video, y empecé a buscar al Godzilla. Y sinceramente, yo no sé si el poder de mi imaginación es muy débil o directamente no carezco de imaginación, porque empecé a buscar a Godzilla y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es la forma? No encontraba un similar. Y lo único que encontré que a mí me pareció era ver a Condorito. ¿Vieron el personaje ese, esa caricatura chilena? Condorito, era como verlo a Condorito durmiendo una siesta. Es lo que más, más me llevó mi imaginación. Después a Godzilla, bueno, o se metió en el mar o la fuerza del poder de mi imaginación no fue lo suficiente. Así que un poco que me decepcioné por eso. Y bueno, después de esto seguí viaje para una playa. Bueno, después de la frustrada búsqueda de Godzilla, seguí no recuerdo, no fue tanta la distancia. Y llegué a la playa Sunagata. Bueno, ahora van a ver, no hay gente, como que está clausurada porque no es temporada. Y me parece que hay un puestito de comida ahí, pero estaba cerrado, no había ningún comercio. Hubiese estado lindo para tomar o comer algo ahí. No es muy extensa, pero bueno, es más para la gente, para los lugareños, ¿no? Así que bueno, después de la playa esta, me voy para el monumento al Meridiano 135. Bien, bueno, después de la playa, ahí manejé por varios kilómetros, creo que fueron unos 12 kilómetros más, y llegué al monumento que indica el meridiano 135, ¿no? Como comenté antes, lo que divide Japón es el punto cero, por decirlo de una manera, ¿no? De Japón. Es el meridiano 135 y este es el punto más norte, del centro de Japón. 135 grados y el paralelo norte 35 grados 41 minutos. Así que llegué hasta ahí y bueno, eso es el fin de mi vuelta por la península de Tango. Así que bueno, ojalá que les haya gustado y bueno, será para la próxima vuelta. Chau, chis.